Audiolibro novela Mi feliz matrimonio volumen 3. El anime con el mismo nombre estrenado este año 2023. Disponible en Netflix. Lo recomiendo a 100% al igual que el manga. Recordad que yo solo hago los audiolibros y que hay que apoyar los respectivos autores. Capítulo 5. Algo acercándose. Me enfrentaré a Fuyu. A la mañana siguiente, se lo juró a sí misma. Kiyoka, Miyo y Tadakiyo terminaron su desayuno juntos antes de que ambos hombres se fueran a trabajar. Miyo realmente no sabía hacia dónde se dirigía su suegro, pero su prometido estaba investigando el fenómeno antinatural tal como lo había hecho ayer. Kiyoka, por favor, asegúrate de no esforzarte demasiado, le recordó Miyo cuando lo vio en la entrada. Kiyoka sonrió levemente. Sí. Sin embargo, debería ser yo quien te lo diga. Será mejor que no hagas nada imprudente ahora. No lo haré. Ella lo miró directamente a los ojos y negó con la cabeza, pero por alguna razón, él le devolvió la mirada dudoso. Lo digo en serio. Lo sé. Estaré bien. Está bien. Por favor, aprende a estar más en sintonía con tu dolor. Para mí, ¿Qué quiso decir exactamente? Hubo momentos en que las cosas que decía Kiyoka eran demasiado abstractas para que ella las entendiera. Se dio la vuelta, exasperado. Estoy fuera. Bueno. Cuidarse. Agitando su pequeña mano, Miyo vio partir a Kiyoka hasta que su figura en retirada desapareció detrás de la puerta. Después de que la puerta se cerró, se animó dándose dos suaves bofetadas en ambas mejillas. Está bien, necesito ir a la habitación de Fuyu. Según Kiyoka, su estadía en la villa terminaría en otros 2 o 3 días. Tiene sentido. Fue una figura importante a cargo de toda una unidad militar. Salió a las investigaciones de campo solo bajo circunstancias excepcionales, y obviamente no podía darse el lujo de estar lejos de la capital por mucho tiempo. Sin embargo, si solo quedaban unos pocos días de su tiempo allí, eso significaba que Miyo tenía menos oportunidades de hablar con su suegra. Cuando pensó en el rechazo rotundo que había recibido el primer día, y luego en el comportamiento de Fuyu el segundo, ayer, sintió que tanto sus emociones como el ritmo de sus pasos se hicieron naturalmente más pesados. Tenía la sensación de que sería completamente imposible lograr que la mujer abriera su corazón a Miyo en solo 2 días impares. No, detente. Tengo que mantenerme fuerte. Cuando pensó en ello, ni siquiera había saludado adecuadamente a Fuyu ni se había presentado todavía. Si regresaba a casa con las cosas sin resolver, sabía que lo lamentaría. La villa era diferente a la casa de los Aimori. Aquí había bondad y compasión. Solo una mirada a las caras de todos los sirvientes fue suficiente para que ella lo supiera. No vio una mirada nublada en ninguno de ellos. Por eso estaba segura de que las cosas irían bien. Convenciéndose de esto, Miyo se paró frente a la habitación de Fuyu. Respiró hondo y llamó a la puerta. Suegra, es Miyo. Era posible que Fuyu ni siquiera dejara entrar a Miyo en su habitación si se anunciaba honestamente. Pero no podía pensar en otra forma de entrar. Sorprendentemente, escuchó las palabras adelante haciendo eco desde el interior de la habitación. Perdóname. Miyo entró con cuidado en la habitación y luego jadeó sorprendida. Fuyu estaba encima de su cama. A pesar de lo enérgica y animada que se veía ayer, su tez ahora estaba enfermiza y tenía una expresión completamente hosca. Las pupilas de color pálido que dirigió hacia Miyo también habían perdido toda su fuerza. Suegra, ¿te sientes? Antes de que pudiera terminar su pregunta, Fuyu la interrumpió. ¿Para qué estás aquí? Bueno, yo. Adelante, ríete si quieres. ¿Por qué diablos Fuyu hablaría de reírse en una situación como esta? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué tipo de emociones estaba sintiendo? ¿Qué podría hacer Miyo para entenderla? Lamentablemente, Miyo no sabía cómo responder a esas preguntas. No entiendo. No hay nada divertido en absoluto, entonces, ¿cómo podría reírme? No hay necesidad de tratar de mantener las apariencias ahora. Con cómo se han desarrollado las cosas, debes estar en la nube 9, no. No podría. Era lo suficientemente claro incluso para que Miyo se diera cuenta. Fuyu definitivamente estaba malinterpretando algo. Desafortunadamente, no sabía en qué se había equivocado Fuyu,
y no sabía cómo aclarar las cosas. Miyo reunió todo su coraje y se acercó a la cama. Mientras lo hacía, Nei, que esperaba junto a la cama de Fuyu, la saludó con un simple hola y preparó una silla para Miyo. Suegra, ¿te sientes mal? De hecho yo soy. Todo gracias a ti. Aunque respondió a la pregunta de Miyo, se mantuvo brusca. ¿Pudiste desayunar? No. Tu cara vino a mi mente. Era tan detestable que me enfermó. ¿Me odias, suegra? Sí, más que nadie en el mundo. Escuchar a Fuyu decir eso en su cara hizo que Miyo se deprimiera. Más que nadie en el mundo. ¿Cómo iba Miyo a revertir la impresión que Fuyu tenía de ella? Se sintió lo suficientemente perdida como para llorar en el acto. ¿Qué puedo hacer para que ya no me odies? Este tipo de pregunta tonta tampoco arreglaría las cosas. Pero no podía pensar en otra forma de avanzar. Odio todo lo que hay que odiar de ti. Y no hay absolutamente ningún margen de mejora en absoluto. Pero. Es tu culpa que Tadakiyo me regañó. Si termino perdiendo su favor debido a esto. De todos modos, eres una monstruosidad, así que esfuérzate. Tenerte aquí solo me hará sentir peor. Miyo entró en pánico internamente cuando Fuyu le indicó que se alejara. Todavía no había resuelto nada. A este ritmo, su conversación terminaría con lo único claro que sería el odio de Fuyu hacia ella. Aunque probablemente era necesario confirmarlo por sí misma, nada. Vendría de aprender eso solo, y ella sería incapaz de seguir adelante. No podía arruinar esta oportunidad perfecta. Pedirle que hablen las cosas juntos un poco más no va a llegar a ninguna parte. Finalmente, Fuyu no se sentía bien. Si Miyo se quedara a su lado constantemente tratando de hablar con ella, incluso por una cháchara ociosa, aunque definitivamente era más que eso, no podría descansar adecuadamente. Buscó desesperadamente alguna forma de quedarse atrás en la habitación de Fuyu. ¿Qué estás esperando? Te dije que te fueras. Miyo pudo ver a Fuyu poner los ojos en blanco con ira. Ella necesitaba decir algo. Aunque trató de pensar en un tema, Miyo no poseía ningún material adecuado o contacto que despertara el interés de Fuyu. Ella no era buena para hablar con otras personas en primer lugar. Miyo carecía de conocimiento en muchas áreas, tenía un vocabulario limitado, luchaba por mantenerse al día con la conversación y no podía encontrar las palabras perfectas para una situación en el momento. Ella no siempre había sido así. Pero había pasado muchos años sin hablar con los demás, por lo que su habilidad para conversar se había marchitado. Tratar de tener una idea de los verdaderos sentimientos de Fuyu con mis habilidades de conversación fue un plan tonto desde el principio. Si sus palabras no fueran suficientes, necesitaba otro método. En este punto, dejar en claro sus sentimientos a través de la acción era la única otra opción que tenía. Suegra. ¿Ahora qué? Miyo casi se desanimó por el absoluto disgusto de Fuyu de que todavía tenía más que decir. Pero se las arregló para resistir de alguna manera y se disparó. Dijiste, que aún no habías desayunado, correcto. ¿Y qué hay de eso? No, no te atrevas a hacer nada innecesario, me vas a causar más problemas. Es necesario. Iré y te traeré el desayuno. Esto fue. Miyo podría salir de la habitación como le dijeron, sin dejar de poder volver. Miyo se dio una palmadita mental en la espalda por su brillante plan. Simplemente había soltado la primera idea que le vino a la mente, pero parecía que cuando tenía la espalda contra la pared, las cosas tenían una forma de funcionar. Desafortunadamente, la respuesta de Fuyu estuvo lejos de ser ideal. Basta ya. ¿Cuánto más me atormentarás antes de estar satisfecho? Suegra. Miyo bajó la cabeza cuando Fuyu le impidió salir de la habitación. Y prescinde de esa tontería de suegra también. Esa incapacidad tuya para escuchar lo que tus superiores tienen que decir no es más que un signo de tu educación pobre e incivilizada, ¿no crees? Las palabras de Fuyu se clavaron en el corazón de Miyo. Quería hacer todo lo posible para llevarse bien con Fuyu, para que la mujer la aceptara. Era un deseo tan puro e inocente como querer estudiar cómo convertirse en una mujer noble adecuada. Y todavía. Quizás Miyo estaba imponiendo sus deseos a Fuyu al tratar de realizar este sueño, obligando a la mujer a ceder ante sus caprichos. He estado actuando agresivo e incivilizado. La duda poco a poco tomó forma en su pecho. Estaba haciendo las cosas bien.
Era una persona terrible, haciendo a propósito cosas que a Fuyu no le gustaban. Pero su tiempo aquí fue corto. Si retrocedía ahora, probablemente nunca tendría otra oportunidad de hablar con Fuyu de esta manera. Y si eso sucediera, ya no sería solo un problema de Miyo. Estoy seguro de que Kiyoka también se involucraría. Aunque su hijo diría lo contrario, Fuyu estaba haciendo esto por el bien de Kiyoka. Era triste imaginarlos peleándose entre ellos y nunca hablando de las cosas como familia a pesar del amor que Fuyu tenía por su hijo. Estoy seguro de que esto funcionaría si los dos hablaran sus verdaderos sentimientos el uno al otro. Lo único que quería evitar era que a Fuyu no le gustara que borrara cualquier posibilidad de que Kiyoka y Fuyu pudieran enfrentarse. Después de todo, Kiyoka no se había mostrado tan obstinada cuando decidieron venir aquí. Seguramente podría haber encontrado otros alojamientos para evitar quedarse en la villa si hubiera querido. Tal vez esto era solo el optimismo de Miyo hablando, pero era posible que el mismo Kiyoka hubiera visto su oportunidad de confrontar a su madre como algo constructivo y positivo. Sin embargo, la presencia de Miyo había arruinado esa oportunidad. No puedo permitirme arruinar más de sus oportunidades. Este no era el momento de dudar o vacilar. Pero una parte de ella tenía miedo de que Fuyu la odiara aún más de lo que ya lo hacía. Dudó en dar el primer paso. ¿Era este realmente el momento de dar marcha atrás? Estar asustado, temblando y simplemente flotando junto con el status quo. Nada cambiaría si su relación siguiera así. Un sudor frío le corría por la frente. Apretó con fuerza sus dedos temblorosos. Solo quería, hablar más. Expresó sus sentimientos honestos sin darse cuenta. Disculpe. Pensé que sería bueno charlar libremente con mi suegra, contigo, Fuyu, aunque sea un poco. Si tan solo pudiera actuar con más gracia. Miyo estaba harta de que solo pudiera hacer comentarios torpes e ingenuos como este. Ahora básicamente se había revelado a sí misma como lo opuesto a la mujer inteligente que Fuyu quería que fuera. ¡Qué tonto soy! Lo mismo había sucedido el día anterior. Miyo había trabajado duro para que Fuyu se diera cuenta de lo seria que hablaba. Había pensado que si Fuyu entendía la determinación de Miyo de estar al lado de Kiyoka, estaría dispuesta a escuchar lo que tenía que decir. Se preguntó por qué no se le había ocurrido. Era obvio que la odiaría aún más. Después de todo, era la base esencial de Miyo, su linaje, su educación, lo que molestaba a Fuyu en particular, por lo que aprender más y más sobre Miyo solo haría que su odio fuera aún más fuerte. Ella sollozó. Su visión se volvió borrosa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hará que dejes de odiarme? Ya te dije. No hay nada que puedas arreglar. Efectivamente, la respuesta de Fuyu la dejó completamente indefensa. Miyo había pensado en círculos, pero no tenía respuestas, las únicas palabras que le quedaban dejarían al descubierto sus sentimientos más profundos. Me esforzaré más. No escatimaré esfuerzos para convertirme en una mujer noble adecuada para Kiyoka. Palabras bonitas y nada más. El simple esfuerzo no siempre da resultados, ¿verdad? Seguramente estás muy familiarizado con esa noción como alguien nacido en una familia con el don, por lamentables que sean las habilidades de tu familia, por supuesto. Eso es correcto. Los regalos encabezaban la lista de cosas que no se podían obtener con trabajo duro. Sin esa cualidad innata, nunca lograrías el reconocimiento o el éxito. Incluso el amor estaba fuera de su alcance. Miyo estaba muy familiarizada con ese mundo cruel y sin corazón. Nosotros no podemos cambiar el pasado. Los sentimientos por sí solos no tienen sentido. Y esos no eran solo sentimientos por Miyo. Pero cuando trató de responder, ni su garganta ni sus labios ni su lengua se movieron, como si estuvieran congelados en su lugar. Miyo era un fracaso completamente inexperto. Había estudiado y estudiado, pero todavía estaba lejos de ser adecuada. Pero incluso si su boca se hubiera descongelado en ese instante, Miyo no podía decir que haría que Fuyu la aceptara a pesar de su pasado. Eso la haría sonar como nada más que una charla vacía. No importa lo que intentes hacer, no tengo absolutamente ningún plan para aceptarte. Si tanto quieres mi reconocimiento, comienza con la familia en la que naciste, tus padres y tu educación. Ve a rehacer todo eso y luego regresa. Las palabras de Fuyu fueron a la vez una hoja cortante, rechazando y cortando todo sobre Miyo, y un muro alto,
alto, demostrando la fuerza de su negación. Nei siguió a Miyo cuando salió devastada de la cámara de Fuyu. Joven maestra. No parece que alguna vez seré la joven amante a este ritmo. En realidad, dado que la voluntad de Kiyoka como cabeza de familia era absoluta, podría obtener el título de joven amante. Pero sería un título sin sentido. Las lágrimas que había contenido todo el tiempo cayeron por sus mejillas, una a la vez. La sorprendieron. ¿Por qué estoy llorando? Ella no había sido lastimada en absoluto. Había escuchado cosas peores casi a diario cuando vivía con su familia. ¿De dónde había venido esto de repente? La voz exasperada de Kiyoka me vino a la mente. Por favor, aprende a estar más en sintonía con tu dolor. Para mí. Sintonizado. Al dolor. ¿Tengo dolor?, se preguntó a sí misma, poniendo una mano en su pecho. Miyo pensó que estaba acostumbrada a abusar. Pero tal vez ella había sentido dolor todo este tiempo y simplemente no se había dado cuenta. Joven maestra. La voz preocupada de Nei hizo que Miyo volviera a sus sentidos. No es bueno. En este momento, Miyo no tenía tiempo para quedarse aturdida. No. Por favor dame algo de trabajo, como ayer. No, nunca podría. Por favor. Miyo había huido de Fuyu. No podía encontrar una manera de resolver las cosas. Quería hacer algún trabajo que pudiera manejar por lo menos. Si incluso eso no era posible, entonces significaba que ya no había ningún lugar en esta villa al que perteneciera. Nei mostró la más mínima vacilación antes de fruncir el ceño con empatía. En ese caso, ayudarás con la limpieza y la lavandería hoy. Bueno. Vendré tan pronto como me cambie. Miyo regresó a su habitación y se puso el uniforme de ayer. Para recomponerse, se recogió el cabello con más fuerza que de costumbre y se ató las mangas del kimono. No tengo ningún dolor. Nada de ese intercambio me dolió en absoluto. Se las arregló para convencer a su corazón de esto. Tenía que hacerlo, o sentía que perdería toda su energía y se hundiría en el suelo. Cuando vivía con los Aimoris, podía mover su cuerpo sin importar cuán herida estuviera, sin derramar una sola lágrima. Ahora, sin embargo, el mundo frente a ella se había vuelto negro y no podía dar un solo paso hacia adelante. Se había vuelto más débil de lo que era antes. No fue eso. Estoy seguro de que es porque estoy feliz ahora. Ella había probado la felicidad. Conocía su calor. Es por eso que esto fue mucho más doloroso de lo que había sido en el pasado. Desesperada por levantar el ánimo, Miyo se puso a trabajar diligentemente. Se sumergió por completo en él, desviando su atención del problema, de sus heridas. Pero cuanto más trataba de olvidar, más pesado se volvía su pecho, como si hubiera tragado plomo. Pasó todo el día trabajando en silencio hasta que cayó la noche. Cuando saludó a Kiyoka cuando regresaba a casa, inmediatamente se dio cuenta de su desánimo. Fuyu te dijo algo otra vez. Estoy bien. Eso no es una respuesta. Ella no quería preocuparlo. Aún así, no pudo pasar por alto completamente todo. Miyo dejó escapar un largo suspiro. Me escucharás sin enfadarte. Esto otra vez. Miyo le contó a Kiyoka todo lo que había ocurrido durante su conversación con Fuyu. Tal como Miyo había pedido, Kiyoka no la interrumpió ni una vez, escuchando todo en silencio hasta el final. Miyo. ¿Qué puedo hacer? Ante las palabras de Kiyoka, Miyo levantó la vista. Él la miró con ojos pacíficos, desprovistos de ira. Lo hizo porque su prometida le había pedido que no se enojara, que la dejara hacer las cosas a su manera. Kiyoka. Quería arreglársela sola. Ella había sido tan entusiasta, solo para terminar así. Fue patético y vergonzoso. Tal vez solo se apoyaría en Kiyoka. Si bien podría no resolver las cosas, ya no saldría lastimada. Ella sería capaz de superar esta terrible experiencia sin dolor. Él la protegería. Estoy bien haciendo eso. Me arrepentiré. Miyo no era fuerte. Incluso ahora, estaba luchando contra el impulso de huir. Y nadie la culparía por hacerlo. Tenía los pies fríos. Además de ser humanos y mujeres, Fuyu y Miyo eran tan completamente diferentes que no pudo evitar pensar que nunca se entenderían. Sin embargo, la cabeza de Miyo se sacudió de un lado a otro por su propia voluntad, y su boca respondió egoístamente por ella.
No hagas nada. Por favor. ¿Estás seguro? Todavía puedo. Todavía puedo trabajar más duro. Después de dejar que las palabras se le escaparan de la boca, continuó. Pero si se vuelve doloroso, difícil y completamente desesperado, entonces, te protegeré. Puedes llorar cuando quieras. Así que sigue intentando. El amargo final, y asegúrate de no irte con ningún arrepentimiento. Lo haré. Estaría bien mientras Kiyoka estuviera con ella. A diferencia de antes, no volvería a perder el ánimo. Solo un poco más largo. Quería seguir intentándolo un poco más. La próxima oportunidad de confrontar a Fuyu llegó, para bien o para mal, a la mañana siguiente cuando todos se reunieron para desayunar. Era la primera vez que Fuyu aparecía para comer desde que Miyo y Kiyoka habían llegado a la villa. Bueno, hola, Macherie. ¿Te sientes mejor ahora? Tadakiyo la saludó alegremente, pero Fuyu solo le lanzó una mirada. A su lado estaba sentada Kiyoka, que no parecía perturbada por una mirada. Solo. Miyo se había puesto rígida por la ansiedad. Buenos días, suegra. Miyo se armó de valor para saludar a Fuyu. El silencio descendió sobre la mesa. No te dije que dejaras de llamarme así. Rayando mis oídos a primera hora de la mañana, lo juro. Realmente no hay clase en absoluto. Miyo retrocedió un poco ante la severa respuesta. Aunque estaba lista para salir corriendo en el acto, Miyo había temido que Fuyu la ignorara por completo, por lo que también se sintió un poco aliviada. Esto debe haber estado mostrándose en su rostro, porque Fuyu frunció el ceño con disgusto. ¿Por qué te ríes? Qué repugnante. Mis disculpas. El silencio envolvió la mesa una vez más. Una parte de Miyo quería intentar hablar con Fuyu nuevamente, pero no pudo evitar pensar en el día anterior y dudar. Los hombres, mientras tanto, se dedicaron a permanecer como observadores silenciosos. Los únicos sonidos en la habitación eran el ruido sordo de su desayuno siendo colocado frente a ellos. Bueno, entonces, de acuerdo. Animados por Tadakiyo, cada uno de ellos comenzó su comida. Su desayuno del día consistía en panecillos esponjosos, una tortilla y tocino frito. Agregue a eso la ensalada de verduras al vapor y el potaje de champiñones, y fue otra comida lujosa. El chef de la villa solo sirvió platos de estilo occidental para satisfacer los gustos de Fuyu. Dicho esto, Tadakiyo siempre tenía un plato separado para adaptarse a su pobre constitución, por lo que quizás seguir los deseos de Fuyu no haya sido la única opción real. Mientras se llevaba la comida a la boca, Miyo miró de reojo a Fuyu. Realmente es una mujer muy bonita. No hace falta decir que sus rasgos faciales eran perfectos, pero su belleza también se extendía a su comportamiento formal y sus modales refinados. Personalmente, Miyo encontró que la apariencia de Fuyu era un poco llamativa, pero definitivamente era alguien de quien Miyo podía aprender un par de cosas sobre la presentación. En verdad, Miyo estaba encantada de tener a alguien a quien pudiera llamar suegra abiertamente y sin reservas. Entonces, incluso si Fuyu terminó odiando a Miyo hasta la médula, aún le resultaba difícil darse por vencida. ¿Cómo puedo iniciar una conversación con ella? A este ritmo, la hora de la comida terminaría sin que pasara nada. Si Miyo intentaba visitar su habitación, eso solo pondría a Fuyu de peor humor, y no había garantías de que ella estaría presente en la próxima comida. Si eso sucedía, existía la posibilidad de que se quedara así hasta que Miyo y Kiyoka se fueran. Suegra. Todo lo que podía escuchar era el fuerte tamborileo de su corazón en su pecho. El simple hecho de dirigirse a Fuyu la puso incontrolablemente nerviosa. Realmente no puedes aprender nada, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me llames así? Miyo estaba tan nerviosa que los insultos de Fuyu en realidad no le llegaban. La habitación estaba llena de tensión. Pero no podía dejar que eso la afectara. Estaría bien si vuelvo a pasar por tu habitación más tarde. De nada. Hay muchas cosas que me gustaría aprender de ti. Eres un espléndida mujer noble, y, me gustaría aprender a ser una también, así que. La adulación no te llevará a ninguna parte. Miyo no estaba tratando de burlarse de ella con elogios excesivos, pero así fue como lo tomó Fuyu. ¿Qué necesitaba hacer Miyo para que Fuyu entendiera que estaba siendo genuina? Hubo una pausa momentánea en la conversación antes de que Tadakiyo interviniera con calma.
Ahora. ¿Por qué no seguir adelante y enseñarle un poco? Te pediré que te quedes callado, Tadakiyo. No quiero escuchar órdenes como esa de ti. Fuyu borró limpiamente su pedido, como si su debilidad de ayer hubiera sido una mentira. Sin embargo, cuando Miyo había hablado con ella ayer, recordó que Fuyu mencionó que no quería molestar a su esposo. Tal vez estaba recordando mal las cosas. De acuerdo entonces. Lo siento. Tadakiyo dejó caer los hombros con abatimiento. Quedarme aquí por más tiempo parece una pérdida de tiempo. Entonces me excusaré. Fuyu dejó lentamente sus cubiertos y se puso de pie. Aún quedaba la mitad de su desayuno en su plato. Espera, por favor. Aunque Miyo se levantó a medias de su asiento para seguirla, vaciló, sintiéndose culpable por dejar restos de comida. Mientras lo hacía, Fuyu procedió a salir del comedor. Pero en ese momento, las puertas del comedor se abrieron cuando Sasaki entró presa del pánico. Ahora una tensión completamente diferente llenó la habitación. Después de haber sido lastimada y conducida hasta las lágrimas ayer, Miyo lucía orgullosa, y también algo triste, mientras se enfrentaba a Fuyu. Kiyoka solo pudo sonreír secamente para sí mismo por volverse tan sentimental solo por escuchar, pero parecía que el tiempo para escuchar tranquilamente se había ido. Con el rostro rojo, Sasaki se apresuró y susurró algo al oído de Tadakiyo, a lo que él asintió con calma en respuesta. ¿Cuál es la conmoción?, preguntó Kiyoka. Tadakiyo respondió con rara solemnidad. Parece que la ciudad está alborotada. Uno de los aldeanos vino corriendo aquí para pedir ayuda. Me iré de inmediato. Kiyoka se puso de pie y Tadakiyo con rostro sombrío hizo lo mismo. Había ido a la aldea para investigar el área, pero al igual que antes, no había encontrado a nadie en la choza en ruinas. Además de eso, aún no había recibido ninguna orden del gobierno central. Su interrogatorio del prisionero también había chocado contra una pared de ladrillos, ayer no había habido novedades. Sin embargo, Kiyoka no podía sentarse de brazos cruzados si había una conmoción en la ciudad. Se dirigió al vestíbulo de entrada y le hizo una pregunta a Sasaki. ¿Escuchaste algún detalle sobre lo que está pasando? No. Sin embargo, parece que algo sucedió temprano en la mañana. Algo sobre un demonio, creo. Un demonio. Una vez más informe de un testigo presencial sobre un demonio no identificado. Si esa era la fuente del alboroto, entonces, ¿qué había sucedido exactamente diferente esta vez? Kiyoka. ¿Te diriges al pueblo? Asintió firmemente en respuesta a la pregunta de su padre. Tendré que evaluar la situación. Veo. Existe la posibilidad de que la villa esté en peligro. Si eso sucede. Lo sé. Tal como lo prometimos. Puedes irte defendiendo este lugar. A mí. Aunque todavía era pura especulación, se enfrentaba a una organización desconocida que tenía algún tipo de poderes sobrenaturales. No se sabía lo que podrían intentar hacer. Dado que Kiyoka había venido aquí como oficial militar, no podía priorizar sus sentimientos personales. Afortunadamente, no había duda de que podía depender de Tadakiyo. Kiyoka no creía en su padre como persona, pero sus habilidades como usuario de Gift eran innegables. Cuando llegaron al vestíbulo de entrada, Kiyoka vio a un aldeano en el sofá de la esquina. Esperar. Parecían familiares desde atrás, tal vez eran uno de los jóvenes del pueblo. El aldeano pareció sentir que se acercaban y se dio la vuelta presa del pánico. Por favor ayúdenos. Sr. Soldado. Kiyoka tenía razón, era el hombre que había conocido unos días antes, la primera persona que vio al demonio. ¿Qué pasó? El demonio, apareció. Mordió a todos mis amigos. Esperar. Cálmate y cuéntame qué pasó. La ansiedad en torno a los rumores del pueblo había llegado a un punto de ebullición. Antes de que el hombre o la dependienta de la tienda pudieran decirles que se detuvieran, un grupo de hombres se reunió y fue a derribar la choza en ruinas justo antes del amanecer. Habían asumido que se las arreglarían con un grupo tan grande. Sin embargo, había un gran demonio esperándolos. La misma criatura que el hombre había visto. Los movimientos del demonio fueron rápidos y perforó los cuerpos de los hombres uno tras otro con sus colmillos. Sin embargo, a pesar del ataque, los hombres no presentaban heridas externas, y tampoco hubo cambios externos en su apariencia.
Se habían reído de ello como un truco de magia infantil. Pero estaban totalmente equivocados. A medida que pasaba el tiempo, todos comenzaron a actuar de manera extraña. Murmurando tonterías, actuando violentamente. El demonio debe haber devorado sus almas. El hombre estaba tan aterrorizado por el demonio que había huido de la aldea después de enterarse de esto, a pesar de que nada físico le había sucedido al grupo de hombres después de que fueron mordidos. Pero el demonio me mordió las piernas cuando estaba huyendo. Podría ser demasiado tarde para mí. Cálmate. Probablemente no les comieron el alma. Deberías descansar un poco aquí. Kiyoka agradeció al hombre y luego agregó, trabajaste duro. A pesar de lo aterrorizado que se veía el otro día, aunque todavía estaba temblando, no había caído en un pánico temeroso. Kiyoka estaba seguro de que este hombre realmente se preocupaba por su aldea. Te lo ruego. A este paso, el pueblo. El hombre suplicó furiosamente, hasta que sus movimientos se detuvieron repentinamente. ¿Qué ocurre? ¡Au! ¡Naa! Los ojos del hombre que gimió se pusieron en blanco y se agarró la cabeza. Algo estaba claramente mal con él. Kiyoka jadeó en silencio. ¿Es esto lo que sucede cuando un demonio te devora? No, alguien a quien le habían comido el alma no terminaría así. Kiyoka tuvo la sensación de que algo fundamentalmente diferente estaba sucediendo aquí en comparación con los otros fenómenos sobrenaturales que había visto antes. Fuyu. Esta zona es peligrosa. Vuelve a tu habitación. No mostró signos de estar convencida por las palabras de advertencia de su esposo. ¿Y qué está pasando exactamente aquí, Tadakiyo? Exijo una explicación. Su mirada severa estaba pegada al hombre del pueblo mientras se retorcía de dolor. Kiyoka apretó los dientes ante el inconveniente desarrollo. Una mujer noble teñida en la lana, Fuyu nunca consentiría en dejar que un campesino entrara a su mansión. Incluso cuando ahora no era en absoluto el momento de satisfacer su obstinado orgullo. Kiyoka necesitaba ir a la aldea lo antes posible, pero realmente estaría bien dejar las cosas como estaban. Mientras dudaba sobre qué curso de acción tomar, Miyo se acercó a él en silencio. Kiyoka, ¿qué está pasando? Los aldeanos han sido atacados por un demonio. Me dirijo allí de inmediato. Miyo. Sí. Su prometida volvió a mirarlo, sus ojos no mostraban la menor vacilación. Ella asintió como si ya hubiera visto todo lo que Kiyoka estaba pensando. Puedo ocuparme de las cosas aquí. Deberías bajar allí tan pronto como puedas. ¿A dónde había volado su prometida, que había estado tan ansiosa por su madre? No podía creer lo confiable que era la mujer frente a él. Kiyoka bajó los ojos por un momento. Miyo había estado creciendo día a día. Suficiente para no necesitar más la protección de Kiyoka. Un día extendería sus grandes alas y volaría a un mundo de libertad. Si eso sucede, apuesto a que lo haré. Su padre había tenido razón. El amor estaba floreciendo en el corazón de Kiyoka, y pronto, el sentimiento sería demasiado grande para que él lo ocultara. Pero ahora no era el momento para que él encontrara una respuesta. Miró directamente a los ojos claros de Miyo. Gracias. Miyo, no hagas nada peligroso, pase lo que pase. Deja la pelea en manos de padre. Lo sé. No me presionaré demasiado. Eso también va para ti, Kiyoka. Ten cuidado. Lo haré, respondió, acercando su frente a la de Miyo. Kiyoka. Iba a resolver por completo la situación y regresar rápidamente con ella lo más rápido que pudiera. Antes de que pudiera olvidar esta sensación de su calor en su piel. Vuelvo enseguida. Kiyoka se dio la vuelta rápidamente y se apresuró hacia el pueblo sin mirar atrás. Observó a su prometido mientras se marchaba. No había mucho que Miyo pudiera hacer por él. De hecho, no había prácticamente nada. El simple hecho de estar lejos del lado de Kiyoka la inquietaba. Pero era su deber despedirlo así. Cerró la puerta detrás de ella y corrió hacia el aldeano. Espera, Miyo. Es peligroso acercarse demasiado, dijo Tadakiyo, ya arrodillándose junto al hombre para comprobar su estado. El hombre parecía estar casi completamente inconsciente. Yacía inerte sobre su costado, dejando escapar un gemido ocasional. No puedo hacer nada desde lejos, respondió Miyo, arrodillándose resueltamente junto al hombre para mirarlo a la cara. Miyo no era doctora,
así que no sabía qué le pasaba. Él, o dónde fue herido. Sin embargo, sabía que no podían dejarlo así. Vamos a llevarlo a otro lugar por ahora. Ney, puedes acostarlo en la habitación de invitados vacía en el primer piso. Haré los arreglos. Gracias. Cuando le preguntó esto a Ney, que estaba esperando entre bastidores, la criada rápidamente comenzó a dar instrucciones a los otros sirvientes. Luego, Millo se volvió hacia Tadakiyo. ¿Estás de acuerdo con que use la habitación de invitados, suegro? Por supuesto. Asintiendo fácilmente con la cabeza, Tadakiyo se ofreció a llevar al hombre a la habitación de invitados. Pero había una persona que no estaba de acuerdo con esa idea. Detente en este instante. La voz aguda de Fuyu resonó en el vestíbulo de entrada, y todos los que habían comenzado a trabajar apresuradamente dirigieron su atención hacia ella. Absolutamente no dejaré que un campesino desconocido entre en nuestra villa. Suegra. ¿Qué pasaría si una enfermedad contagiosa lo hiciera colapsar? Todos en esta mansión serían aniquilados. Bien. Ella hizo un punto válido. Tanto Millo como Tadakiyo no tenían idea de por qué el hombre se había desmayado. Si lo acogieran demasiado rápido, podrían aumentar el número de víctimas. Sin embargo, no era el momento de pelear por algo como esto. Millo se puso de pie y se paró cara a cara con Fuyu. Esa es una preocupación razonable, suegra. Pero tampoco podemos simplemente dejarlo así para siempre. Tú. ¿Por qué estás dando todas las órdenes de todos modos? No tienes ninguna influencia aquí. Deja de actuar como si pudieras hacer lo que quieras. Arrugando las cejas, Fuyu chilló. Sus emociones estaban tan intensamente irritadas como lo habían estado 2 días antes. Pero Millo no iba a retroceder. Lo sé. Yo mismo no tengo ninguna autoridad. Pero le hice una promesa a Kiyoka. Una promesa de que cuidaría las cosas aquí. Exponer la casa al peligro. Para Millo, no era un problema si estaba equivocada o correcta, porque era el trabajo de una esposa manejar todo lo que le encomendaban. Mirando los ojos de Fuyu, ubicados apenas por encima de los de ella, Millo le respondió. Ayer, simplemente había retrocedido sin decir una palabra, pero ahora estaba desesperada. Si tanto quieres cuidarlo, entonces puedes ir y hacerlo en otra parte. Soy la dueña de esta casa. Y yo soy la prometida de Kiyoka. NGH. Apoyarlo, para que pueda afrontar su trabajo sin demoras. Preocupaciones en el fondo de su mente. Ese es mi trabajo, algo que puedo hacer para ayudarlo. Y quiero hacerlo bien. Kiyoka era una usuaria de regalos. Era una de las armas del país. Tenía que luchar cuando se le ordenaba, sin importar cuán peligrosa fuera la batalla. Y Millo haría absolutamente cualquier cosa y todo lo que pudiera para apoyarlo. Esto era lo que ella había decidido. Ella no se rendiría ante nadie. Fuyu, soy el jefe de la casa y le he dado mi permiso. ¿Puedes dejarlo así por mí?, preguntó Tadakiyo. ¿Por qué? No he dicho nada malo. Ella tenía razón. El deber de Fuyu era proteger la villa de la familia Kudou y a las personas que se encontraban en ella. No había nada de malo en nada de lo que dijo. Negarse a aceptar a este aldeano que era prácticamente desconocido para ellos era la forma obvia de manejar la situación. Millo relajó su rostro y le sonrió a Fuyu. Sí. Por eso haré todo. Por favor, mantente a salvo en tu habitación, suegra. Los ojos de Fuyu se abrieron ante sus palabras. ¿Qué? ¿Estás diciendo que te vas a poner en cuarentena con él? Si eso es lo que pides, suegra. No seas ridículo. Eres una mujer. Enferma o no, nunca te dejaría estar a solas con un hombre. Ahora fue el turno de Millo de sorprenderse. ¿Qué quiso decir Fuyu con eso? Millo podría haber sido un malentendido, pero... Suegra, estás preocupada por mi seguridad. Cuando Millo preguntó esto con un ligero desconcierto, las mejillas de Fuyu instantáneamente se sonrojaron con sangre. Como si ese fuera a ser el caso. Simplemente pensé que era absurdo que fueras el tipo de mujer suelta que está a solas con otro hombre además de tu prometido. Tal como había dicho Fuyu, las palabras de Millo carecían de la modestia de una mujer noble. Estaba mortificada de haber confundido la declaración de Fuyu con estar preocupada por ella. Bien, ahora lo sabes. Mirando el abatimiento de Millo,
Fuyu soltó un resoplido altivo. El hombre perdió el conocimiento por completo poco después de que lo llevaran a la habitación de invitados. Esto se ve mal. Su respiración es superficial y los latidos de su corazón son débiles, diagnosticó Tadakiyo, con la pequeña cantidad de conocimiento médico que poseía, después de observar el estado general del hombre. Todo lo que Miyo pudo hacer fue limpiar el sudor de la frente del hombre mientras continuaba agitándose intermitentemente en agonía. Pero Tadakiyo le había dicho que eso era suficiente. Sin conocer la causa, no hay forma de tratarlo. Ya que lo estás cuidando, sabremos en el instante en que haya algún cambio para peor. Eso es muy útil. Pero aún. A este ritmo, su vida estaría en peligro. Seguramente Kiyoka estaba buscando la causa de todo en este momento, pero no se sabía cuánto tiempo más tomaría. No había garantías de que el aldeano aguantaría hasta entonces. Tal como había dicho Tadakiyo, la respiración del hombre se debilitó rápidamente mientras lo atendían, como si pudiera detenerse en cualquier momento. Preocupada, Miyo no podía apartar los ojos de él, lo que provocó que Tadakiyo le diera un ligero golpecito en el hombro. Preocuparse por eso no lo ayudará. Tienes razón. Mientras respondía, cierta idea brilló en el fondo de su mente por un momento. Una manera de salvar la vida de este hombre. Como él estaba inconsciente, ella podía deslizarse dentro de él con su don y trabajar desde dentro para que recuperara la conciencia. Miyo estaba actualmente aprendiendo sobre su don y cómo usarlo, de Azuki y su prima Arata. Los usuarios normales de Gift se enfrentaron naturalmente con sus habilidades sobrenaturales desde una edad temprana y podían manejarlas tan libremente como podían respirar, pero no fue así con Miyo. Todavía estaba en medio de su entrenamiento y necesitaba ser plenamente consciente de su don para usarlo. Era una usuaria de regalos bastante inexperta. El don especial de Usuba, que interactuaba con las mentes de los demás, era muy peligroso. Un error con su manipulación, y fácilmente podría destruir la mente de la persona en la que lo estaban usando. Arata le había indicado explícitamente que no usara su don a su propia discreción. Dijo que había sido pura suerte que ella hubiera salvado a Kiyoka de su sueño interminable. Había sido imprudente de su parte hacer eso. Aún así, el hecho de que haya sido mordido por un demonio deja muchas preguntas, murmuró Tadakiyo mientras se acariciaba la barbilla. En ese momento, miró a su alrededor con gravedad. ¿Alguien está aquí? Miyo ladeó la cabeza, preguntándose a qué se refería. Tadakiyo dejó escapar un suspiro y sonrió débilmente. Tenemos, un invitado de algún tipo, al parecer, así que saldré y lo saludaré. ¿A quién en el mundo podrían tener como invitado en un momento como este? ¿Y cómo podría saberlo Tadakiyo desde aquí en la habitación de invitados? Esas palabras estaban a medio camino de la boca de Miyo, pero dejó de preguntarlas. Había algo extraño en la reacción de Tadakiyo. Miyo, una vez que Kiyoka regrese, y todo esté arreglado, disfrutemos todos juntos de una sabrosa comida antes de que ustedes dos regresen al capital. Bueno. Palmeó a Miyo en el hombro una vez más antes de salir de la habitación. Tadakiyo, ¿a dónde vas? Miyo podía escuchar la voz de Fuyu desde donde estaba parada directamente afuera de la puerta por alguna razón desconocida. Algo ha surgido. Fuyu, si estás tan preocupado, ¿por qué no entras? No estoy preocupado en lo más mínimo. Tadakiyo simplemente sonrió mientras se marchaba. Ante esto, Fuyu pasó junto a él, con una mirada de mala gana cuando entró en la habitación. ¿De verdad lo estás cuidando? Soy. Miyo respondió sin apartar los ojos del hombre en la cama. Ella no iba a correr. Esto fue una emergencia. No era hora de que ella discutiera con Fuyu o se deprimiera. ¿Realmente estás haciendo todo eso solo para atraer la atención de Kiyoka? Había un sutil grado de duda presente en la voz de Fuyu, uno que Miyo nunca había escuchado de ella antes. Y cuando se le preguntó, no pudo negar que quería hacerlo. Ella siempre quería que él la alabara y que él la reconociera desde el fondo de su corazón como alguien digno de estar a su lado. Sin embargo, era cierto que había más que eso. Quiero ser útil para Kiyoka. No quiero aprovecharme de mi posición como su prometida. Haré todo lo que pueda, una cosa a la vez, para que eventualmente pueda mantener mi cabeza en alto con orgullo en lado de Kiyoka. Es por eso que, si hay algo que pueda hacer. Miyo tomó suavemente la mano del hombre inconsciente.
Cuando puso las puntas de sus dedos en su muñeca, sintió que su pulso se había debilitado aún más. Su respiración también era más superficial de lo que había sido momentos antes, los intervalos entre cada respiración se hacían más largos. Incluso un laico podía ver claramente que la vida del hombre se desvanecía a medida que pasaban los minutos. No le quedaba mucho tiempo. Incluso si eso significara arriesgar tu vida. Sí. Arriesgaría mi vida. Si fuera por el bien de Kiyoka. Miyo respondió sin vacilar. Estaba segura de que Kiyoka se estaba lanzando al peligro en ese mismo momento para proteger el pueblo y las personas que vivían allí. Y ella creía que él sería capaz de hacerlo. Pero, ¿y si este hombre muriera aquí? Esos aldeanos probablemente volverían su ira contra Kiyoka, incluso si hubiera logrado proteger todo lo demás. No podía sentarse aquí mirando y sin hacer nada. Suegra. ¿Qué? Voy a salvar a este hombre. Ella había tomado una decisión. Significaría romper su promesa a Arata, pero no podía quedarse de brazos cruzados cuando había algo que podía hacer para salvarlo. Fuyu miró a Miyo, como si encontrara el comentario completamente incomprensible. Una mujer totalmente impotente como tú va a salvarlo. ¿Y cómo es eso, exactamente? Hay una manera. Puedo usar mi don. Finalmente se dio la vuelta para mirar a Fuyu, quien tenía el ceño fruncido que parecía decir que pensaba que Miyo estaba diciendo tonterías y tomándola por tonta. Pensé que no tenías un don. No lo hice, hasta hace poco. Pero a pesar de eso, soy miembro de la familia Usuba. Si entro en la conciencia de este hombre, podría hacer que recupere la suya. Usuba. ¿Qué quieres decir con entrar en su? El suegro también dijo lo mismo. Su condición se estabilizará un poco más si logramos que vuelva en sí. Mi poder puede lograr eso. Ahora todo lo que Miyo necesitaba hacer era tener éxito. Era, por supuesto, muy consciente de su inexperiencia. No podía simplemente encogerse de hombros y decirse a sí misma que solo necesitaba evitar el fracaso. Cuando consideró lo que sucedería si esto salía mal, un sudor desagradable cayó por su frente. Este plan realmente pondría su vida en peligro. Lo poco que me has dicho hace que parezca bastante peligroso. Es. Para ser honesto, creo que es imprudente. Acabo de despertar. Mi don, por lo que no es confiable. Fuyu abrió el abanico que tenía en la mano para ocultar su expresión preocupada e incrédula. Tú misma lo dijiste, suegra. Los sentimientos por sí solos no tienen sentido. Hice. Yo también lo creo. Así que, por favor, déjame mostrarte mi determinación con mis acciones. Fuyu frunció el ceño y frunció el ceño. ¿Por qué? Nunca dije nada sobre arriesgar tu vida en una apuesta peligrosa, ¿verdad? Era una forma tan quinta esencialmente Fuyu de expresar las cosas. Miyo sintió una sonrisa brotar dentro de ella. Casi lo suficiente como para olvidarse de la locura que estaba a punto de hacer. Entendió lo suficiente como para saber que Fuyu no le estaba diciendo que desafiara el peligro para probarse a sí misma. Eso ni siquiera fue un factor en juego. Estoy haciendo todo esto por mi propia voluntad. Es posible que no pueda lograr nada, pero Miyo no quería quedarse quieta sin dar ningún paso adelante. Lo sé. Por eso no necesitas sentirte responsable, suegra. Eso no es lo que estaba tratando de decir. El silencioso susurro de Fuyu se disipó antes de que pudiera llegar a los oídos de Miyo. Miyo se volvió hacia la cama de nuevo. Con dedos temblorosos, agarró ligeramente la muñeca del hombre. Luego cerró los ojos. Existía la posibilidad de que nunca volviera a abrir los párpados. Eso es lo que pasaría si fallara. No podría volver a ver a Kiyoka. Ella no podría regresar a su casa juntos. Fue aterrador. Pero por ahora, selló desesperadamente su miedo en lo profundo de su pecho. Cualquier inquietud o vacilación puede inhibir mi don. Necesito calmarme. Recordó lo que le habían enseñado. ¿Estás listo? Cuando usas tu don, necesitas estar tranquilo. De lo contrario, el efecto no será estable y, en el peor de los casos, es posible que no lo actives. Cuanto más poderoso es un don, más terrible es el resultado cuando lo activas incorrectamente. Debe estar preparado para que haya bajas cuando lo use, incluido usted mismo. Seré franco, el hecho de que pudiste usar tu don sin problemas esa vez fue una casualidad. No seas arrogante acerca de tus habilidades.
Por favor, no lo use solo. Las palabras de su prima resonaron en el fondo de su mente, como para reprender a Millo por romper sus órdenes. Pero se había estado preparando hasta ese momento para usar su don cuando realmente importaba así. Era inconcebible para ella evitar usarlo exactamente cuando más lo necesitaba. Estaría bien. Todo iría sobre ruedas. Millo se centró en su respiración. Se hundió más y más, sumergiéndose en un mundo completamente oscuro, uno en el que no podía distinguir la izquierda de la derecha o arriba de abajo. Después de viajar a través de esa oscuridad pura por un rato, pudo ver una línea tenue y delgada, el límite que separaba una conciencia de otra. Una vez que cruzó esta línea, más allá no estaba ella misma, sino la mente interior de otra persona. Tensó su forma ligera y sin sustancia. Tragando saliva, Millo dio un paso adelante y... De repente, su cuerpo flotó rápidamente hacia arriba, regresando del mundo del subconsciente al mundo de los vivos. El límite que había estado tan cerca de cruzar se desvanecía constantemente en la distancia. De sus 5 sentidos, su oído fue el primero en regresar. Ella escuchó una voz familiar. Millo, detente. ¿Qué? Cuando todos sus sentidos regresaron, sintió que el peso de su cuerpo físico la agobiaba. El sudor frío yacía espeso en su piel. Un hombre estaba agarrando a Millo en sus brazos. El hermoso rostro frente a sus ojos era inequívocamente el de su prima, Arata Usuba. Estaba furioso. Esta fue la primera vez que vio ira en su rostro en lugar de una sonrisa amable. En una bruma, la mente de Millo se dirigió a una pregunta intrascendente. ¿Por qué estás aquí, Arata? Eso no importa ahora. Estoy enojado contigo. Te dije una y otra vez que no usaras tu poder a tu propia discreción. Cuando trató de sentarse, la asaltó un vértigo severo. Millo solo podía inclinar la cabeza confundida, atormentada por el dolor de cabeza. Fuyu miró a Arata, tan perplejo como Millo por su llegada. Al otro lado de la puerta entreabierta estaban Nei y todos los demás sirvientes, luciendo confundidos acerca de lo que se suponía que debían hacer. Millo, ¿me estás escuchando? Sí. Por el momento, decidió asentir. Cuando lo hizo, Arata respondió con un suspiro de exasperación. En cualquier caso, me alegro de haber llegado a tiempo. Honestamente, es por eso que el príncipe Takahito me envió. Vine aquí bajo las órdenes del príncipe Takahito. No es que realmente entienda por qué yo mismo. Arrodillándose en el suelo para igualar a Millo, Arata tomó su mano y la levantó. Su cabello castaño ondulado estaba inusualmente despeinado, y su traje se veía ligeramente arrugado. Parecía haber tenido prisa por llegar allí. Millo logró apoyar sus piernas tambaleantes en el suelo para evitar caerse. ¿Y quién te crees que eres? Irrumpir en la casa de otra persona de esta manera. Millo escuchó la voz firme de Fuyu detrás de Arata. Cuando desvió la mirada, vio a Fuyu parada allí, su cautela clara como el día. Arata mostró su habitual sonrisa amistosa sin prestar la menor atención a Fuyu, quien lo miraba como si estuviera lista para dispararle al intruso sospechoso en el acto, y él respondió de una manera verdaderamente digna. Es un placer conocerte. Mi nombre es Arata Usuba. Gracias por cuidar de mi prima Millo. Usuba. Sí. Inmediatamente después del firme asentimiento de Arata, el color desapareció visiblemente del rostro de Fuyu. ¿Por qué? Desde que los Usuba se habían convertido en una presencia familiar en su vida, Millo olvidaba que su nombre normalmente inspiraba miedo. El temor y la inquietud eran las únicas cosas para asociar con los usuarios de regalos que controlaba y manipulaba la mente de otras personas. Si bien no pareció asimilar cuando Millo mencionó el nombre, Fuyu no pudo ocultar su desconcierto mientras estaba cara a cara con el impresionante futuro jefe de la familia Usuba. Bueno, como dije, yo no elegí estar aquí. Simplemente fui enviado aquí por el príncipe Takahito. Sin embargo, eso todavía no es una justificación para entrometerme sin pensar en su hogar. Por favor, acepte mis disculpas. Después de escuchar su disculpa extremadamente suave y encomiable, incluso Fuyu perdió su malicia al instante. Los ojos que alguna vez lo consideraron un intruso rápidamente se convirtieron en ojos de estupefacto asombro. ¿Qué? Ve bueno, en el caso. En realidad. Oh, gracias a Dios, me alegro de que me hayas perdonado.
¿Ocurre algo? Fuyu no había dicho una sola palabra sobre perdonar a Arata. Sin embargo, parecía incapaz de hacerse valer ante la presión de su sonrisa y la forma en que la había obligado a aceptar su disculpa. Incluso Fuyu se ganó al instante. Miyo no esperaría menos de un negociador que trabaja en una empresa comercial. Mientras Fuyu admiraba en secreto su oficio, Arata volvió la mirada hacia Miyo. Por lo que entonces. Tienes una excusa para usar tu don sin permiso. Yo no, lo siento. Aunque no se arrepintió de lo que había hecho, no estaba segura de poder convencer a Arata de eso si se lo explicaba. Al ver a Miyo hundir los hombros y mirar en silencio sus uñas, Arata se relajó con un suspiro. Podemos guardar la conferencia para más tarde. Nuestra prioridad debe ser abordar la situación en cuestión, dijo, volviendo su atención hacia el hombre acostado en la cama. ¿Quieres salvarlo, no es así, Miyo? Sí. Arata sonrió con resignación renuente. Ahora que Miyo lo pensó, el invitado que Tadakiyo mencionó antes debe haber sido Arata. Sin embargo, si ese era el caso, Tadakiyo tardó en regresar. Mientras estas preguntas flotaban en su mente, Miyo se centró en cambio en la conversación con Arata. Tampoco podría dormir por la noche si este hombre muriera aquí. Te ayudaré, Miyo, así que prepárate para usar tu poder. O bien. Ella nunca pensó que él la dejaría usar su don, así que asintió furiosamente con sorpresa. ¿Todavía vas a seguir así? Ante el gruñido silencioso de Fuyu, Miyo se giró para mirarla. Soy. ¿Por qué? Suegra. Fuyu entendió mal algo sobre ella. Miyo no podía adivinar exactamente qué era, pero existía la posibilidad de que sus palabras no llegaran sinceramente a la mujer. Su vacilación duró menos de un segundo. Hasta hace un rato, había renunciado a todo. Había un ligero indicio de desolación mezclado en el sonido de su voz. Ella no tenía nada. Todo había estado fuera de su alcance. Incluso había deseado un final rápido para esa terrible vida suya. Sin esperanzas ni sueños, encontró paz mental solo cuando pensaba en la muerte. Ella hubiera deseado hundirse en el infierno en lugar de seguir viviendo. Había anhelado que su luz se apagara. Pero Kiyoka me dio su corazón. Me llenó de calor cuando estaba totalmente vacío por dentro. Fue Kiyoka quien regó su corazón seco y lo llenó hasta el borde en ese entonces, cuando ni siquiera tenía la fuerza para recoger sus pedazos rotos y dispersos. En cierto modo, todo su ser estaba compuesto por cosas que había recibido de Kiyoka. Rendirse significaría tirar los tesoros que Kiyoka le había regalado. Aunque podría ser indeseable, aunque podría tener antecedentes poco impresionantes. No quiero perder de vista lo que tengo ahora y lo que puedo hacer ahora. No quiero rendirme. ¿Te das cuenta en qué tipo de estado te encuentras en este momento? El uso de su todavía desconocido don había causado anomalías en su cuerpo. Vértigo intenso y dolor de cabeza. Miyo no podía reunir mucha fuerza en su cuerpo y su equilibrio era inestable. Ella también sentía un poco de náuseas y su sudor frío era interminable. Para ser honesta, estaba tomando todo lo que tenía para mantenerse de pie. Estaba segura de que su tez debía haber sido igualmente pálida, lo suficiente como para que incluso Fuyu se preocupara por ella. Lo sé. Miyo forzó una sonrisa mientras hablaba, lo que provocó que Fuyu se hundiera en el silencio. Miyo, ¿qué le pasó exactamente a este hombre y en qué estado se encuentra? Oh, sí. Todo esto es justo lo que me dijeron, pero... El pueblo cercano había sido atacado por un demonio, que había mordido al hombre en el proceso. Trató de explicar todo, pero con solo un conocimiento pasajero de las circunstancias, Miyo no pudo proporcionar ninguna respuesta a las preguntas detalladas de Arata. Sin embargo, Fuyu tampoco tenía una idea completa de la situación, y ni Tadakiyo ni Kiyoka estaban allí. Todo lo que podían hacer era arreglárselas con la información fragmentada que tenían. Nada de eso realmente nos ayuda aquí, ¿verdad? Lo lamento. Miyo estaba avergonzada de su propia insuficiencia. Si tan solo le hubiera pedido a Kiyoka que le contara más. Si tan solo hubiera tenido un mejor dominio de su don, si hubiera sido una usuaria confiable de Gift. Miyo no pudo evitar que estos pensamientos pasaran por su cabeza. Arata mostró una sonrisa amable y firmemente apoyó los hombros de Miyo. No hay nada por lo que disculparse. Mantener las cosas en secreto es parte de su trabajo,
y entiendo el deseo del comandante Kudou de evitar que te veas envuelto en un peligro innecesario. Lo sé. Dicho eso, continuó Arata después de ver a Miyo asentir. Estoy de acuerdo en que este hombre no muestra los signos reveladores de un ataque de demonio. Que te quitaran el alma convertiría el cuerpo en una cáscara vacía. En todo caso, esto parece. Después de salir de la mansión, Kiyoka inmediatamente corrió hacia la choza desierta. Cuando pasó por el pueblo en el camino, parecía estar realmente en caos. Los hombres estaban inconscientes, como el de la villa. Los parientes que los rodeaban parecían ansiosos. Esto realmente no es bueno. Kiyoka supuso que sus síntomas eran ligeramente diferentes a los de la mordedura de un demonio. Era probable que hubieran sido poseídos, no que sus almas fueran devoradas. Pero esto no era una posesión completa. Si ese hubiera sido el caso, el demonio ya se habría apoderado por completo de todos los cuerpos de sus víctimas. Si tuviera que describirlo, es como si el demonio forzara una parte de sí mismo dentro de ellos. Los grotescos también eran seres vivos. Kiyoka no tuvo más remedio que eliminar aquellos que dañaron a los humanos, pero sus vidas no debían ser manipuladas indiscriminadamente. Sin embargo, la comunión de dotados, o como se llamen, han hecho precisamente eso. Dividieron minuciosamente partes del alma del demonio o tomaron su sangre y carne, luego las incrustaron en las personas para inducir un estado parcialmente poseído. Los hombres habían perdido el conocimiento porque sus cuerpos estaban rechazando esa presencia extraña. Kiyoka especuló esto basándose en su examen del hombre que había capturado. Podía sentir la presencia de un demonio dentro del cuerpo del cautivo. Pero, ¿por qué harían esto? Mientras pensaba en las cosas, se las había arreglado para acercarse bastante a la choza en ruinas. Te pido que no te acerques más. De repente, escuchó una voz baja venir desde el frente. Crujiendo sobre las hojas caídas cuando aparecieron a la vista había otra figura con una capa negra. Kiyoka, por supuesto, sabía que había alguien aquí, así que no se sorprendió. Él arqueó la ceja ligeramente. Ya veo, así que tú eres el que dirige la comunión de dotados aquí. Bueno, ahora. ¿Qué te haría decir eso? La suposición de Kiyoka había sido correcta. Mientras se preparaba en silencio para el combate, respondió la pregunta. Eres diferente del hombre que capturé antes. Eres un verdadero usuario de regalos. A juzgar por el físico y la voz de la figura, era un hombre. También estaba rodeado de los signos únicos del don, familiares para Kiyoka. Él no era una especie de usuario de regalo de imitación, como el hombre que Kiyoka había capturado. Eres bastante listo. No esperaría menos de Kiyoka Kudou, comandante de la unidad especial antigrotesquerie. Entonces, sabes todo sobre mí. Kiyoka había esperado tanto. Era natural dado lo mucho que había estado husmeando en las afueras de la villa. El hombre encapuchado extendió una de sus manos. De repente, el suelo comenzó a espesarse con barro. Este era su poder sobrenatural. Me gustaría hacer un trato con usted, comandante, si es posible. No, gracias. Kiyoka necesitaba capturar a este hombre y hacer que revelara todo lo que sabía sobre la comunión de los dotados y el incidente en cuestión. En el momento en que el hombre murmuró en voz baja, es una pena, el suelo fangoso se humedeció aún más. La tierra se estaba transformando en un pantano. Manipulando el suelo, no, está manipulando el agua. A este ritmo, los pies de Kiyoka se atascarían. Al instante usó poder telequinético para manipular la tierra. El regalo de Kiyoka era, de lejos, el más poderoso de los dos, él siempre había tenido el control de la situación. Con una breve exhalación, la extensión de tierra fangosa crujió ruidosamente mientras se congelaba. Manipular el fuego, hacer que los truenos golpeen a voluntad. E incluso puedes congelar el agua también. Jaja, parece que no hay forma de que gane. No eres el jefe de la familia Kudou por nada. Si perteneces a una familia con un don, deberías saber lo que significa intentar ponernos una mano encima. Aunque la declaración de Kiyoka podría verse como arrogante, simplemente estaba diciendo la verdad. La posición de la familia Kudou por encima de otros usuarios de Gift vino de su fuerza. No había nadie capaz de amenazar al cabeza de familia, y si los convertías en enemigos, tu derrota estaba garantizada.
Los únicos que tenían alguna posibilidad contra ellos eran los usuarios de regalos de la familia Usuba, que era precisamente la razón por la cual los Aimoris habían tratado previamente de poner sus manos sobre Millo por su linaje Usuba. Los Kudous eran simplemente así de dominantes. Soy muy consciente de eso, por supuesto. Pero esta es la voluntad del fundador. Fundador. Debe haberse estado refiriendo a la persona que había iniciado la comunión de dotados. Eso significaba que este hombre frente a él también era solo un miembro del grupo más grande, trabajando bajo las instrucciones de otra persona. Con su expresión aún escondida debajo de su capucha, el hombre extendió ambos brazos. El don es un poder maravilloso. Sin embargo, ahora corre el riesgo de ser exterminado por la ciencia y otras tonterías. Incluso alguien como tú. El comandante, que se destaca por encima de todos los usuarios de regalos, debe estar ansioso por la situación actual, ¿no? Eso es justo. Pensé que no sería demasiado irrazonable ver que algunos usuarios de Gift con tu línea de pensamiento comenzaran a aparecer. El don era una habilidad sobresaliente. Incluso era justo decir que los usuarios de Gift eran prácticamente una forma más avanzada de ser humano. Pero no importa cuán lejos los llevaran sus poderes, los usuarios de dones nunca podrían trascender sus estructuras humanas, sus cuerpos físicos. Incluso si uno insistiera con altivez en que era superior a los demás porque tenía poderes sobrenaturales, nunca podría esperar ser algo más que humano mientras tuviera el cuerpo de uno. Si los usuarios de dones estaban comenzando a desvanecerse lentamente, eso también puede haber sido las leyes de la naturaleza en el trabajo. El fundador está tratando de crear un mundo completamente nuevo. Uno en el que a cada ser humano se le da la oportunidad de recibir habilidades sobrenaturales. Kiyoka pensó que era absurdo. ¿Era ese realmente un mundo de igualdad? No, incluso esa sociedad simplemente daría lugar a alguna nueva forma de injusticia. Era una lógica tenue. Es por eso que estamos dando el primer paso hacia nuestro mundo ideal aquí en este pueblo. Todo es tal como lo imaginó el fundador. Involucrando a gente inocente. Al tratar de efectuar un cambio importante, algunos sacrificios son inevitables. Debe haber sido más o menos lo mismo durante el restauración. Cierto o no, Kiyoka no podía aprobar ese tipo de pensamiento. En este punto, era evidente que Gifted Communion estaba usando el pueblo y los aldeanos para tratar de acercarse a este mundo ideal. Disparates. Este fundador había convertido a la comunidad en un sitio de prueba. Kiyoka Kud. Si teme por el futuro de los usuarios de regalos, debe unirse a nuestra orden. Acepta las enseñanzas de nuestro fundador, Naoshi Usui. Era un nombre que Kiyoka nunca había escuchado antes. Con toda probabilidad, era un usuario de Gift, pero no recordaba a esa familia en particular. Tomó nota mental del nombre para asegurarse de no olvidarlo. Entonces Kiyoka puso fin contundentemente a la desagradable conversación en cuestión. Traer daño al imperio mientras se está en posesión de un Gift es una transgresión grave. ¿Estás preparado para enfrentar la justicia? Humph. Sois incompatibles con nuestra visión, tal como decía el fundador. Sin embargo, has sido informado de sus enseñanzas. He llevado a cabo mi papel con seguridad. Es hora de hacer mi retirada. El usuario del don levantó la mano con ligereza y una presencia indescriptiblemente incómoda comenzó a acercarse. Un sonido como un terremoto retumbante hizo eco con cada paso. Dejando escapar un grito de guerra ensordecedor y acercándose a Kiyoka había una figura enorme envuelta en una capa, un demonio. No, no fue eso. Esta es solo una persona que un demonio ha poseído por completo. Esta era la verdad detrás de los avistamientos de demonios. Dos gruesos cuernos de color blanco lechoso crecían de su frente, y sus colmillos parpadeaban dentro y fuera de la vista dentro de su boca. Su cuerpo era tan grande que era fácil creer lo contrario, pero eran inequívocamente humanos. Sin embargo, sus ojos estaban totalmente desenfocados, y Kiyoka podía decir que ya no estaban en sus cabales. Los fragmentos de demonio que poseían a los hombres de la aldea deben haber venido de este demonio original. La comunión de dotados les había implantado a la fuerza su poder. Esto es lo que nos enseñó nuestra investigación, dijo el usuario de Gift encubierto. Que hay un uso para grotesqueries. Ya sea su poder, sus almas o sus cuerpos. Si tomas una parte de ellos y la fuerzas en una persona, puedes despertarlos a su don. Ahora ve. Que todos los tontos
Quienes se niegan a entender nuestras enseñanzas conocen su lugar. El demonio soltó un rugido bestial, un desagradable sonido de dientes rechinando que hizo que Kiyoka quisiera taparse los oídos. La figura colosal, bajo la completa posesión del demonio, cargó hacia Kiyoka con una velocidad aterradora, derribando los árboles circundantes a medida que avanzaba. Parecía haber perdido todo rastro de su antiguo razonamiento humano. Kiyoka esquivó ágilmente el enorme cuerpo del demonio cuando se acercó y usó su telequinesis para congelarlo en su lugar. Sin embargo, el poder de su oponente era tan tremendo que amenazaba con liberarse de el regalo de Kiyoka con su fuerza bruta. Supongo que no puedo esperar que las cosas salgan tan fácilmente como lo hicieron contra otro usuario de Gift. Aumentó el poder detrás de su don. Luego levantó la figura gigante en el aire y la arrojó violentamente contra un árbol cercano. El árbol se rompió con un crujido sordo y, después de caer al suelo, el cuerpo del demonio dejó de moverse. Ese hombre debe haberse escapado. Parecía que había puesto al hombre poseído por el demonio en Kiyoka mientras él rápidamente se escapaba. Kiyoka dejó escapar un suspiro y se acercó a la enorme figura para pegarle un encantamiento de papel sellador malvado. Esto sellaría el poder del demonio por el momento. Los hombres poseídos por pedazos del cuerpo del demonio no tardarían mucho en volver a sus sentidos. Kiyoka se puso de pie para regresar a la villa. Mientras tanto, al costado del camino que se extendía desde el pueblo hasta la villa Kudou, Tadakiyo se encontraba cara a cara con varias figuras encapuchadas. Caramba. Había salido a comprobarlo después de sentir que alguien se acercaba a la mansión y se encontró con un grupo de invitados no invitados. Aunque había cumplido con el pedido de su hijo de proteger la villa, esta era su primera vez en el campo de batalla en mucho tiempo, por lo que no pudo evitar sentirse ansioso porque su cuerpo ya no estaba a la altura de la tarea. Había 3 figuras frente a él, cada una vestida con un aura anormal. Supongo que ustedes son esos usuarios de regalos de imitación que mencionó Kiyoka, entonces. Usuarios de regalos producidos artificialmente. Tal investigación no estuvo completamente ausente de los anales de la historia de los usuarios de Gift. Pero los dones eran demasiado poderosos para que los manejara el cuerpo humano promedio. Tadakiyo estaba dolorosamente consciente de esto, después de todo, había lidiado con que su cuerpo le fallara desde el momento en que nació debido a su don. Los usuarios de regalos siempre han sido nada más que humanos normales que obtuvieron poderes del cielo. Tratar de manipular ese poder a voluntad fue una gran demostración de presunción. Personas que generan deliberadamente usuarios de regalos. No importa cuán seguros estuvieran de que podrían tener éxito, sus esfuerzos siempre terminarían en fracaso. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que buscan todos ustedes? Intentando liberar a tu camarada. ¿O atacar nuestra casa? Ninguno de ellos respondió la pregunta de Tadakiyo. El tiempo pasó mientras ambas partes se miraban con impaciencia. El primero en romper el punto muerto fue el grupo encapuchado de 3. Simultáneamente levantaron sus manos en el aire, y un pequeño tornado se manifestó, absorbiendo más tierra y hojas, junto con su fuego invocado por Gift, para convertirse rápidamente en un torbellino. Los ojos de Tadakiyo se iluminaron al verlo. Increíble. Un truco bien ejecutado. Pero eres estúpido si crees que eso será suficiente para cuidarme. Por primera vez en mucho tiempo, estaba saboreando la euforia del campo de batalla. Burbujeó dentro de él mientras una enorme sonrisa se extendía por su rostro. Qué ingenuos de su parte pensar que serían capaces de derribar a los Kudous con solo poner sus manos en un regalo. Eso nunca iba a suceder. La vorágine que los 3 usuarios de regalos de imitación habían convocado se dirigió a Tadakiyo. A este ritmo, no iba a sobrevivir a un golpe directo del vórtice. La tierra y las ramas de los árboles desgarrarían su piel, las llamas lo quemarían y los fuertes vientos arremolinados cortarían su cuerpo en pedazos. Totalmente consciente de todo esto, Tadakiyo bloqueó el vórtice de frente. Sí. No es tan malo tener la oportunidad de pelear de vez en cuando. Había renunciado a la posición de cabeza de familia a Kiyoka casi inmediatamente después de que su hijo se graduara de la universidad. Tadakiyo había pasado el resto de sus días aquí viviendo una vida de retiro. En ese momento, su cuerpo había estado al límite, por lo que no había otras opciones disponibles, pero se sintió bastante decepcionante al retirarse del frente. Sin siquiera mover un dedo, hizo desaparecer el torbellino en un instante. Este juego de niños nunca será suficiente para lidiar conmigo.
Ve a pulir esas habilidades tuyas, luego inténtalo de nuevo. Hablando con la mayor delicadeza posible, Tadakiyo luego activó su don. Envió electricidad sutilmente chisporroteante por el suelo, que atrapó a las 3 figuras encapuchadas. Indefensos ante la electrocución, colapsaron en el acto y quedaron totalmente inmóviles. Me hubiera gustado enfrentarme a alguien que pudiera dar un poco más de pelea. Estaba abatido, estos 3 apenas habían servido como calentamiento. Si esto era a lo que se enfrentaba, pensó Tadakiyo, tal vez debería haberlos manejado a todos antes de que Kiyoka viniera aquí en su misión. Ah, bueno. Es lo que es. Murmurando para sí mismo, examinó a los 3 adherentes de la comunión de dotados. Cuando les quitó las capas, descubrió que 2 de los 3 eran mujeres. Una parecía tener alrededor de 20 años, mientras que la otra rondaba los 40. El hombre que quedaba parecía joven, de unos 20 años. Ninguno de ellos tiene rasgos físicos en común. Nada realmente se destaca sobre su distribución de edad tampoco. Si este grupo presenta una amplia gama de personas, ese será un gran problema. Cuando miró más de cerca, un pequeño frasco con una pequeña cantidad de líquido rojo brillante cayó del bolsillo del pecho del adherente de 40 años. No había duda de que era sangre de demonio. Tadakiyo reflexivamente hizo una mueca ante el vial. Puede que no sea correcto para mí decir esto, dados todos los grotesqueries que he borrado en mi día, pero, están tramando cosas realmente desagradables. Jugando con la vida no para su propia supervivencia, sino para satisfacer una lujuria por el poder sobrenatural. Eso no era algo particularmente agradable en lo que pensar. Pero fue un golpe de suerte que los atacantes le hubieran dejado algunas pruebas. Con suerte, los eventos en el pueblo podrían llevar a que toda la comunión de dotados sea acorralada y arrestada. Si ese no fuera el caso, iban a resultar ser un grupo problemático. Tadakiyo guardó el vial en el bolsillo del pecho y reflexionó sobre las cosas, pero se dio por vencido a mitad del pensamiento. Esto ya no tiene nada que ver conmigo. Se había retirado. Tadakiyo podría dejar todo en manos de Kiyoka. Si bien pudo haber sido su hijo, todavía sentía genuinamente que Kiyoka se había convertido en un hombre espléndido. Su cuerpo no era débil como el de Tadakiyo, y era un poderoso usuario de Gift. Su única preocupación había sido que, sin importar cuánto tiempo pasara, se negaría a casarse, pero eso también se resolvería en poco tiempo. Soy un padre afortunado, Kaf. Jadeando un poco, Tadakiyo se puso a trabajar atando a los 3 seguidores. Continuará.